Bueno, poco a poco se reincorporarán nuestros colegas que salieron a hacer una pausa, pero en aras del tiempo y de tener más oportunidad de conversar con nuestros colegas que nos acompañan, colegas y colegos que nos acompañan, vamos a empezar. Esto que normalmente llamamos un conversatorio, ¿no? Que ahora llamamos un conversatorio, que pues es una mesa redonda o un formato un poco distinto al que dimos hasta ahorita. Para empezar, como decía María Elisa hace un rato, siempre en el coloquio de Africanías nos interesa poner en perspectiva todos los estudios históricos, pero también aproximaciones, estudios, investigaciones y trabajo que se hace hoy en día, ¿no? En el mundo contemporáneo y en nuestra vida social actual. Entonces, por eso está incluida esta mesa, que no es específicamente ni sobre Cuba, ni sobre Sonora, ¿no?, sino sobre, en general, el trabajo que se está haciendo actualmente desde distintos lugares y desde distintos espacios del quehacer laboral, del quehacer académico, intelectual y desde el activismo, para fundamentalmente dos cosas. La una tiene que ver con la visibilización, que siempre es necesaria, ¿no? Lo hemos repetido a lo largo de 19 años en este coloquio y lo decían nuestros colegas de Sonora hace un momentito, este proceso de invisibilización que ha habido, esta historia de invisibilidad, se ha ido achicando, se ha ido reduciendo, así justamente, ¿no?, poniendo sobre la mesa, poniendo en evidencia todo aquello que se hace, todas estas acciones cotidianas, a lo mejor nunca demasiado publicitadas o no tan espectaculares, pero acciones cotidianas que han ido sirviendo para poner sobre la mesa, por una parte, las contribuciones actuales, por ejemplo, de las poblaciones afrodescendientes en México y en otras partes del mundo, y también, y de manera más reciente, y creo que eso hay que valorarlo mucho, cómo estas acciones han contribuido o están contribuyendo en la desarticulación del racismo y de la discriminación, la que enfrentan las personas, las comunidades, los pueblos afrodescendientes, pero por ese camino las que enfrentan toda la sociedad, ¿no? Pensemos que el racismo y la discriminación son problemas que lastiman al conjunto de la sociedad, ¿no? Claro, hay unos grupos sociales más que otros, sin lugar a dudas, ¿no? Eso no debe negarse, no tiene sentido negarse, pero pienso que las acciones que hacen nuestras y nuestros colegas y compañeros desde las organizaciones afromexicanas y desde otros espacios, me parece que han sido fundamentales en este proceso de desarticulación. Quiero darles la bienvenida a todas y todos ustedes, agradecerles mucho estar aquí, ¿no?, y compartir su trabajo, sus conocimientos con todos nosotros, siempre nos parece que es muy valioso. Quiero destacar que esta mesa cuenta, voy a presentarlos porque es un conversatorio, ¿no?, y les he propuesto a nuestras invitadas, a nuestro invitado, les he propuesto 3 preguntas. Una de ellas, bueno, más que preguntas, 3 puntos, ¿no? El primero de ellos es pedirles que nos cuenten un poco, que nos hagan saber, que compartan con nosotros qué acciones realizan desde sus espacios para continuar con estos procesos de visibilización, de puesta en valor, de evidenciación de las contribuciones de las poblaciones, de los pueblos, comunidades afrodescendientes y afromexicanas. La segunda de ellas tiene que ver con cómo esas acciones han transitado o se han convertido en acciones que nos permiten reflexionar sobre el racismo y sobre todo tener unas actitudes, acciones y alcances en desarticulación del racismo. Y el tercer punto sobre los que les pedimos reflexionar es cómo ven esto en el mediano plazo, ¿no?, considerando que para hoy, para el momento en el que estamos, ha habido logros muy importantes, ¿no?
el reconocimiento constitucional de 2019 de las poblaciones afromexicanas como componentes de la pluriculturalidad de la nación, y el reconocimiento de algunos derechos, ¿no? De los derechos que están consagrados en el artículo 2 de la Constitución. Claro, este es un logro muy importante. ¿Qué retos visibilizamos frente a esto? ¿Cuáles son los retos que se nos plantean hacia adelante? Seguramente ustedes ya tienen una lista de los que han identificado, vamos a conversar sobre eso. Lo mismo, el logro que podemos contar con los resultados del censo 2020 y la paulatina incorporación de variables de identificación y de autoadscripción afrodescendiente en distintos instrumentos de encuestas oficiales, que eso también permite conseguir la visibilidad estadística, que ha sido una demanda desde hace mucho tiempo de estos pueblos y comunidades. Entonces, en ese tenor, les quiero presentar a nuestros colegas que participan hoy, nuestras colegas y nuestros colegas. Nos acompaña Odalis González. Odalis es psicóloga, ¿no? Y está haciendo un doctorado aquí en la Universidad Veracruzana. Odalis es cubana, ¿no? Entonces eso es como muy interesante porque es una investigadora cubana que está trabajando en México, en Veracruz, y que está trabajando además en un espacio que también nos es muy querido y muy cercano. Daniela López Carreto de Coyolillo estaba invitada, pero tiene otros compromisos fuera de México y no pudo venir. También nos acompaña Marisol Castillo. Marisol es actriz y trabaja desde hace muchos años. Ella es colombiana, pero vive en México desde hace muchos años y trabaja, es actriz y trabaja en teatro, ¿no? Es actriz, productora, dramaturga y trabaja desde el teatro y han hecho un trabajo muy interesante desde las artes escénicas. Está nuestra compañera Celeste Sánchez Ujía, que es doctoranda en neurociencia y además ha sido senadora de la República, ¿no? Es senadora en esta legislatura que está a punto de terminar. Ella además es presidenta de la Asociación Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia, y sin lugar a dudas también una voz muy reconocida recientemente en estos temas. Y finalmente está Héctor Careaga. Muchas gracias, Héctor, del colectivo Afrotamiagua, ¿no? Que tienen desde hace algunos años un trabajo muy, muy interesante de promoción de la afrodescendencia en esta región de Veracruz y sobre todo de documentación y de, digamos, cultivo, rescate, etcétera, del patrimonio cultural de la región asociado a las poblaciones de origen africano en ese espacio, tanto en el periodo histórico como actualmente. Entonces les voy a pedir, compañeras, vamos a empezar con Odalis, así como vamos, y después probablemente en la siguiente ronda saltamos uno y cambiamos, ¿les parece? Entonces, Odalis, por favor, si quieres tú empezar con el primer tema. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, la primera pregunta o el primer tema para conversar que está relacionado con las acciones de visibilización de los derechos de los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas o afrodescendientes y qué hacemos nosotros, ¿no? Desde nuestros espacios de acción. Bueno, como bien dijo la profe, yo soy psicóloga, estoy estudiando acá un doctorado en la Universidad Veracruzana y entonces, bueno, como parte de la academia, de la famosa academia, siento que hay como mucha responsabilidad cuando trabajamos con poblaciones afrodescendientes, sea donde sea, ¿no? Y esta responsabilidad creo que viene dada con la importancia que tenemos nosotros, que tenemos esta oportunidad de estar en la academia, de transmitir estas vivencias, de transmitir estas historias que vamos a ir conociendo a medida que estamos trabajando con las poblaciones afrodescendientes. Entonces, para mí es muy importante, sobre todo esto, empezar este speech hablando sobre la importancia que desde la academia se debe trabajar con ética, ¿no? Esta ética que parte fundamentalmente del reconocimiento de los sujetos o de las personas con las cuales trabajamos exactamente como eso, como personas. Y también el hecho de que las poblaciones afrodescendientes
durante mucho tiempo ha existido, se podría decir como un extractivismo, se ha como chupado, ¿no?, muchas de sus historias. Y bueno, haciendo una anécdota bien rápida, cuando yo llegué a Coyolillo, siempre hago esta historia, había como, para entrar a Coyolillo, conocer las personas de Coyolillo, platicar con las personas de Coyolillo, es un grupo que si bien son bien abiertos y están dispuestos, ¿no?, a ofrecerte información y tal, también como que se cierran como en apoyo, ¿no? En el sentido de que nos platicaban en una ocasión que son muchos los investigadores que van a la comunidad, sacan sus datos, lo que sea, y después se marchan, y después no hay una retroalimentación. Y como caso de Coyolillo, estoy segura que puede haber ocurrido en muchas comunidades a lo largo del país. Y entonces, bueno, ahí mi llamado sobre todo a esto, es decir, estamos obteniendo de alguna forma una información que no es nuestra, ¿no? Y creo que lo más ético sería devolverlas o platicarlas o comunicarlas o lo que sea. Esto fue lo que me llevó a mí a realizar como parte de mi investigación un proceso de investigación acción participativa, porque mi interés no era llegar y sacar información, porque no me gustaría que lo hicieran conmigo, ¿no? Entonces, el proceso de investigación acción participativa es esto, es un proceso donde se investiga, pero también se comunica y se retroalimenta, y las personas son las principales movilizadoras de sus transformaciones, cambios, y el investigador o investigadora está ahí como ayudando, ¿no?, propiciando a que esto se lleve a cabo. Entonces, en ese sentido, he estado trabajando con mujeres afrodescendientes. ¿Por qué mujeres? Entonces, esto es otra de las preguntas que me hacen. Siento que es muy importante el tema de que visibilizar, porque dar voz no, porque ya las tenemos, ¿no?, pero sí visibilizar todo el trabajo y todas las funciones que han tenido las mujeres afrodescendientes o afromexicanas a lo largo de la historia. Y siento que desde el punto de vista de cuando trabajamos con poblaciones negras, muchas veces tendemos como a meterlo todo en un solo saco, así como se diría en Cuba, y pecamos de no ver determinadas particularidades. Y siento que el tema de las mujeres es uno de las principales fuerzas o de los principales elementos que debiéramos estar trabajando, abordando. Y en ese sentido me interesó trabajar el tema de la violencia de género. Y vuelvo de nuevo, ¿por qué violencia de género? Cuando revisas los datos estadísticos del INEGI y te hablan, o los datos estadísticos acerca de violencia de género, siempre te dan datos que son así, vienen todos en una misma bolsa, y no te particularizan la realidad de las mujeres afrodescendientes. ¿Cómo es que las mujeres negras, afromexicanas, afrodescendientes viven la violencia de género? Y a partir de ahí, el interés de realizar este tipo de investigación, y dentro de la violencia de género, específicamente la violencia simbólica, que es una violencia que se transmite de una forma muy peculiar y que está muy arraizada a lo que son nuestras ideas, nuestros pensamientos, y que perpetúan todos estos elementos relacionados con la subordinación, con la dominación, y que en el caso particular de las mujeres afrodescendientes tiene un matiz especial. Si bien todas como mujeres en general podemos sufrir algún tipo de violencia de género o violencia simbólica, en el caso de las mujeres afromexicanas o afrodescendientes, bueno, que es el tema que he estado trabajando, he evidenciado que se nutre de otros elementos, y más cuando son mujeres que están en comunidad, son mujeres que pudieron o no tener acceso a la educación, son mujeres que en algún momento determinado sufrieron de violencia obstétrica, y entonces, bueno, todos estos elementos han sido importantes para tomarlo en cuenta. Y bueno, por ahí ha venido el trabajo que he estado realizando referente a al trabajo referente a la discriminación, al racismo, porque la violencia de género, la violencia simbólica, bueno, todo esto parte de un mismo lugar, considero. Y entonces, bueno, en estos escenarios que hemos estado viendo, han sido escenarios que han sido fructíferos y que ha dado la medida de la importancia de que tienen las mujeres, o que necesitan las mujeres de expresarse, ¿no?, o de poder comentar o de poder retroalimentarse de cuáles han sido sus vivencias, de cuáles han sido sus pesares también,
Y esto ha sido una oportunidad muy bonita que se me ha dado mientras he estado trabajando en Coyolillo. Bueno, entonces esto desde mi experiencia académica, entonces aquí les paso la palabra. Gracias, Odalis. Marisol, por favor. Ok. Buenos días a todos, todas, todes. Gracias por la invitación. Y yo siempre soy muy enredada a la hora de expresar mis ideas y por eso trato de plasmarlas en papel. Así que les voy a compartir lo que escribí para esta participación. Con la pregunta detonante de las acciones de visibilización de los derechos de los pueblos y comunidades afro que realizamos a través de mi trabajo, ya sea como profesional o como activista, expongo esto, ¿no? Como directora artística de Mulato Teatro AC, lo primero que busco, tanto en nuestros proyectos como en nuestro espacio, es brindar un lugar seguro a cada uno o une de nuestros colaboradores. Un espacio libre de discriminación, libre de prejuicios, donde podamos romper eso que deberíamos ser los afrodescendientes. Esos deber ser que entre más oscura sea tu piel, más estigmatizado históricamente nos han tenido. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, como lo acaba de compartir Odalis, ¿no? Esta violencia simbólica o que nos vean como sirvientas, como la pobre, como la bruta, la mal hablada, etcétera. Y en el caso de los hombres, como que nos vean como el ladrón o el pandillero. En Mulato Teatro, ahora con más claridad, buscamos que nuestras puestas en escena reflejen el amplio abanico de posibilidades por las que podemos transitar las personas afro, que además de los personajes en los que nos han encasillado y de esos personajes históricos tan importantes que justifican el porqué de nuestra rabia social, como todos los personajes americanos y como el mismo Yanga o José María Morelos, además de todos estos personajes históricos, les afrodescendientes también tenemos derecho a contar historias donde podamos ser la reina de Inglaterra, donde podamos ser príncipes, princesas, donde podamos ser la presidenta de México, incluso solo historias que cuenten la mujer compleja que soy el día de hoy, no las historias que nos atraviesan el día de hoy. Es así como en Mulato Teatro nos permitimos con nuestros colaboradores también contar historias que nos permitan la risa, con el simple hecho de buscar esta risa sanadora que a veces tanta falta nos hace en nuestro trajín diario. También en la compañía nos recordamos constantemente que tenemos derecho a equivocarnos. Es que a todos los y les afrodescendientes nos han enseñado que para ser vistos tenemos que ser perfectos, destacar ante los demás, estar cada vez más cualificados y que solo unos pocos de nosotros vamos a poder romper las reglas hegemónicas impuestas socialmente, pareciera, para que nosotros no alcanzáramos nuestros sueños. Y para ser uno de esos pocos afrodescendientes privilegiados, de verdad tienes prohibido equivocarte. Entonces, en Mulato Teatro estamos convencidos, como decía Muriel Ricard, que como seres humanos todos podemos equivocarnos y aprender de nuestros errores. Es por eso que hemos abierto un proyecto de extensión comunitaria para todos los vecinos ahí en nuestra sede de Ticumán, en Morelos, brindándoles la oportunidad de equivocarse, donde el no saber bailar, el no saber cantar, incluso el no saber actuar, no es un impedimento para que cumplas tu sueño de estar en la escena. En nuestro proyecto de teatro comunitario trabajamos con el sí mágico. Sí puedo ser lo que quiero ser, sí puedo llegar a donde quiero llegar. Y aquí me pongo a mí como ejemplo. Si yo hubiese escuchado a lo largo de mi trayectoria a todas las voces que me dijeron que no podía estar en la escena por no tener la piel clara, por no tener la voz dentro del diapasón que se necesitaba o por no encajar en los perfiles hegemónicos que busca la escena mexicana y latinoamericana, pues no estaría hoy aquí sentada con ustedes y no estaría contando o transmitiendo mi experiencia también comunitaria en el territorio que estoy ahorita en México y en específico en Morelos.
como activista, aquí sí debo confesar que me ha costado mucho encajar en el movimiento afromexicano por ser una persona políticamente incorrecta y muchas veces decir lo que pienso sin tapujos. También por no hacer las cosas como les gustaría que las hiciera las personas que llevan más tiempo dentro del movimiento. Me he dado cuenta que el no perderte dentro de un colectivo y defender tu voz o tener autocriterio dentro del movimiento es bien difícil, porque la mayoría se mueve con la consigna de que si no estás conmigo, estás en mi contra. Algunos ejemplos. Si te autoadscribes como afrodescendiente, pero no cumples con mis estándares, estás en mi contra. Si no te enojas con el que yo me enoje, estás en mi contra. Si llegamos a un acuerdo y lo rompo y tú me haces ver que no estuvo bien, estás en mi contra. Si me invitas a asesorar tu obra y el resultado se va más por la ficción que por el lado documental, estás en mi contra. Si estás levantando un proyecto en Morelos para afromorelenses y me invitas, aunque vivo en Ciudad de México, estás en mi contra, y así muchos más, y eso se vuelve muy agotador. Por eso, en la pandemia, al mudarme definitivamente a Morelos, decidí desconectarme un poco del movimiento y mantenerme solo en contacto con Poder Prieto, que a pesar de sus equivocaciones, porque como lo dije antes, todos tenemos derecho a equivocarnos y aprender de nuestros errores, Poder Prieto logró en 2 años de trabajo evidenciar públicamente, como nunca antes se había hecho, todo el sistema racista mexicano, cosa que otras colectivas no habíamos logrado simplemente porque no estamos en el ojo público como alguna de sus miembros, ¿no? Como Maya Zapata, por ejemplo. Desde esta colectiva, desde Poder Prieto, pude colaborar en varias acciones para que la Compañía Nacional de Teatro ampliara el pantone de su elenco, o sea, para que fuera más inclusiva. Y al día de hoy, la Compañía Nacional lo es. Ustedes van a ver a su elenco y hay mucha más diversidad, aunque todavía no tenemos actores que se autoadscriban como afrodescendientes. Creo que solamente Alan Uribe. También en Poder Prieto colaboré en una campaña para fortalecer la salud mental de nuestras comunidades durante y después de la pandemia, con el lema: el racismo y la discriminación también afectan nuestra salud mental e incluso nos lleva a la muerte. Pero bueno, esto de alejarme del movimiento afromexicano, la verdad me duró muy poco, porque pues por simplemente el hecho de ser una de las pocas artistas afrodescendientes visiblemente racializada. Por eso nuevamente empecé en el movimiento, pero esta vez ya en mi territorio, en Morelos, y fui invitada como ponente en el primer encuentro estatal organizado por la Unidad Regional de Culturas Populares de Morelos, y de este encuentro, gracias a la iniciativa de la compañera Ana García, surgió la red Afromorelos, y dentro de este grupo me encontré con mujeres maravillosas que son igual de apasionadas e incluso más que yo, y que comparten conmigo la filosofía Ubuntu de ser porque somos, de caminar juntas, de buscar el bien colectivo y no solo el individual. Ellas son las maestras Ana García, Flor Molina, Lupita Magallón, Margarita, y las doctorantes Fabiola Meléndez y Xochiquexal Salazar García. Con ellas hemos conformado la Red Afrodescendiente de Mujeres Afromorelenses y hemos estado trabajando en cada una de nuestras comunidades, apoyando desde nuestros oficios a la otra, procurando enriquecer con nuestra participación su trabajo comunitario. Y ahora estamos felices porque gracias a la persistencia de la doctora Fabiola aquí presente y al sí mágico de Ana y al espacio seguro que hemos creado entre todas dentro de la colectiva, contamos por primera vez con un pequeño apoyo económico del INPI para seguir con nuestras tareas de visibilizar a nuestra población afrodescendiente en Morelos. Justo este 19 de octubre tenemos una asamblea general para compartir con la audiencia de qué va nuestro próximo proyecto, Cartografías de la Presencia Afrodescendiente en Morelos, organizado por nuestra Red Afrodescendiente de Mujeres Afromorelenses. Y claro, todos están cordialmente invitados, va a ser ahí en Yautepec el 19.
en las instalaciones de la Escuela de Estudios Superiores ahí en la UAE. Gracias, Marisol. Ven, tenemos hasta ahorita con ustedes dos un amplio espectro que nos podría dar para conversar toda la tarde de todas estas implicaciones. Celeste, por favor. Gracias. Primero, pues, saludar, agradecer mucho la invitación a la doctora María Elisa y a la maestra Gabriela Iturralde, que la verdad siempre han hecho posible, llevan, me incluyo, 19 africanías, y creo que esto es resultado no solamente desde el INA, sino que obviamente la persistencia de ustedes, ¿no? Que no solamente desde la academia, sino también la lucha que han hecho también por ser parte del movimiento, estar acompañando siempre, pues se realiza. Y también agradezco mucho pues la compañía que tenemos en este conversatorio, y a cada uno de los que están aquí y que están interesados también en conocer acerca del tema, que no se reconozcan o se reconocen como afrodescendientes, pero creo que la lucha contra el racismo, que justo de eso vamos a hablar en la siguiente pregunta, pues nos corresponde a todas y a todos, ¿no? Entonces es un gusto que aquí estén no solamente personas afrodescendientes, sino también otras personas que son aliadas o que buscan conocer acerca del tema. Y pues hablando de qué se ha hecho desde nuestros espacios como activistas, como activistas dentro del movimiento, quizás fuera del movimiento, y cómo hemos trabajado para que haya una visibilización de la población afromexicana, pues justo lo que mencionaba Gabriela, que antes antes de que yo llegara al Senado, pues ya me reconocía como activista, había trabajado ya desde la Asociación Afrodescendencias en México, y pues uno de los grandes logros que podemos decir que en los cuales trabajamos, impulsamos, fue el reconocimiento a nivel local en la Ciudad de México 2016, en el cual pues estuvo lucha y lucha, estábamos de asamblea en asamblea, aquí está también presente la doctora Cristina, la cual también pues obviamente fue persistente en estar planteando en cada uno de los escenarios, no solamente académicos, sino también en la calle, en los parques, en los lugares donde nos escuchaba la gente y decían, ¿cómo es que hay afrodescendientes en la Ciudad de México, no? Esas personas, pues, si es que hay, están en la Costa Chica, ¿no? Y sabemos que esta idea sigue persistiendo hasta nuestros días, ¿no? Cuando hablamos de dónde somos, siempre me preguntan, ajá, pero tus papás de dónde son, ¿no? Ajá, pero, o sea, ¿sí naciste aquí o solamente creciste aquí, no? Entonces se sigue preguntando este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque se sigue invisibilizando. Sabemos que se ha trabajado muchísimo desde la academia, desde el activismo también, desde la misma asociación de la que soy parte, en la cual no solamente es eso, sino también se sacó una cartilla después del censo 2020, en el cual se mostraba, ¿no?, cuáles eran las diferencias. Si bien es cierto que la población afromexicana se encuentra en toda la entidad, en toda la República Mexicana, pues hay especificaciones en cada uno de los estados. Entonces, esta cartilla daba una muestra de cómo es, de una muestra descriptiva de cuál era nuestra situación en el censo 2020, que como sabemos ha sido un avance, pero obviamente faltan retos por atender. En este caso, pues justo en el censo 2020 paró una semana antes, no hubo capacitación también de las personas que iban, de las encuestadoras, del encuestador, y pues eso también dificultó que a veces se hiciera la pregunta y a veces no. Y en este sentido también podemos decir que desde la posición en la que he estado, no solamente en el Senado, sino después de ello, he trabajado no solamente desde dentro de las instituciones, sino también dentro de colectivos, hablando de la visibilización, del empoderamiento, pero también de cómo cuáles serían nuestros retos después del reconocimiento de la población afromexicana en 2019. Pareciera que ahí se terminó, ¿no? Y muchos de los actores que tenemos alrededor, un tanto lejanos, creen que ¿qué más queremos si ya nos reconocieron en 2019? ¿No? Pues ¿qué falta? Faltan muchísimos, tenemos muchísimos retos, hay mucha
todavía desigualdades que ya nombraron aquí mis compañeras y que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Y tenemos que ser nosotras y nosotros los que tenemos que alzar la voz, pero también en compañía de estos espacios. Creo que evidenciar que hay estos espacios dentro de la academia, dentro de las instituciones, justo en cada una de las entrevistas que piden, en cada uno de los lugares en donde me encuentro, hablo de los retos, pero también de lo que se ha logrado desde el movimiento afromexicano. Coincido en algunas cosas que menciona la compañera Marisol, pero en muchas otras no, porque también he tenido otra, o sea, si podemos mencionar algunos de los defectos que tiene obviamente el movimiento afromexicano, pues fue gracias a él y no podemos decir que solamente a esta, a esta idea de que en el 2019 nos reconocieron y fue legisladores que subieron al pleno esta iniciativa, pero fue una demanda legítima del movimiento afromexicano. Y si el movimiento afromexicano no hubiera nacido a finales de los 90, esto todavía hubiera estado invisibilizado, aunque legisladores hubieran querido, ¿no? Esto no se hubiera aprobado si no hubiera esta presión constante desde cada uno de los estados. Entonces, también mencionar esta parte de que quizás luego no nos ponemos de acuerdo, quizás luego estamos discutiendo, hay ideas contrarias, a veces hay este tipo de ideas en los cuales los que comenzaron, ¿no? Quieren seguir teniendo quizás una misma línea y seguramente podemos crear más, pero también reconocer todo el trabajo que ya se hizo, ¿no? Desde la academia, desde el movimiento afromexicano, y que gracias a esto también se ha visto algunas políticas públicas que pues obviamente que falta mucho trabajo por hacer, y eso siempre lo planteo también en las conferencias, en los coloquios en donde me encuentro, pero también en el territorio, con mujeres, con hombres afromexicanos, que no nos vamos a quedar con esta idea de que ya estamos reconocidos y ya tenemos todos los derechos, y sabemos que no, ¿no? Justo la semana pasada estábamos hablando de la armonización de toda la Constitución, que desde la sociedad civil, desde el movimiento afromexicano se ha impulsado porque se dé esta armonización. Y entonces, pues por eso menciono que creo que todavía hace falta mucho trabajo por hacer, pero eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Visibilizar el racismo, visibilizar también la población afromexicana que ha estado desde pues el inicio de esta nación y que sigue en constantes aportes a esta sociedad, y que seguimos invisibilizando, ¿no? Seguimos pensando que solamente estamos en la Costa Chica, que solamente tenemos algunos oficios, que no podemos estar en algunos espacios, como lo decía Marisol, en el teatro, en la televisión, pero tampoco nos ven en lugares de toma de decisiones, ¿no? ¿Y por qué todavía no nos ven ahí, no? ¿Por qué no podemos ser esas personas? ¿Por qué? Porque el racismo sigue en nuestra sociedad, y esos son algunos de los retos. Quisiera, me adelanto ahí, pero sí, ¿no? Hablando de lo que se ha hecho como desde el activismo, desde la asociación, pues es visibilizar, tratar de compartir el conocimiento, pero también aprender de todo lo que hay desde el territorio, desde las comunidades, y nunca olvidar eso, ¿no? O sea, creo que ustedes también como academia, los que han impulsado este coloquio, lo han sabido hacer, porque no se quedan solamente en que voy a generar libros, voy a todo esto, sino que siempre han estado de cerca de las comunidades y de los pueblos afromexicanos. Muchas gracias. Me dices cuando quieras el video. Ahorita, en un momentito, en 5 minutos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio, por invitarme. Igual también gracias a todos los organizadores de este evento. Y pues soy licenciado en turismo y soy un joven diagnosticado con TDAH, trastorno de deficiencia de atención, pero pues no es como que una enfermedad ni nada, sino que al contrario es un gusto y te hace tener una perspectiva diferente de cómo ver la vida, ¿no? Te hace trabajar más, ¿no? Cosas así, y te hace ser hábil en otros aspectos, ¿no? Y es muy bonito trabajar en el activismo. Todos mis compañeras, lo que están comentando es favorable lo que están haciendo,
Y también falta mucho trabajo, y en el colectivo Afrotamiagua hacemos un poco de todo, ¿no? Tanto como ayudamos a acciones sobre cuando fue no a las vidas, las vidas negras importan, y más que nada por las redes sociales, ¿no? Fotos, videos, entrevistas de esta parte de en mi comunidad, o más que nada Tamiagua, tratamos de rescatar estas partes de las tradiciones orales, de las prácticas que se van pasando de generación en generación, como hay herencias vivas, como que es el arte de pesca, las charangas, la comida también típica que se van pasando de generación en generación, que es muy importante, ¿no? Entonces tratamos de empatizar a toda la gente, de que conozcan nuestra herencia, que conozcan nuestras raíces, y por medio de estas redes sociales, más que nada, estoy haciendo con el colectivo Afrotamiagua, sensibilizando de esta manera, ¿no? Y también llegando a los jóvenes y a la gente grande, adulta, porque el colectivo Afrotamiagua, eso significa colaboración con toda la población o el municipio de Tamiagua. También hemos estado, ¿sí que voy empezando lo del video? ¿Sí? ¿Pueden ayudarnos con el video, por favor? Igual también, pues ya también por parte de todos estos trabajos que se están haciendo, y van pasando diferentes fotos de diferentes actividades que se van haciendo en el colectivo Afrotamiagua, pues eso también yo empecé con eso, yo soy afrotamiagüense, ¿no? Porque también hay un presente, un pasado y un actual de lo que es el Censo de Población y Vivienda. También estuvimos haciendo estas campañas rumbo al censo, también con gente de Acapulco, que fui a hacer unas actividades allá, a un encuentro que también nos han invitado a unos espacios. Pues también ya estando allá, pues empecé a trabajar con los jóvenes, y pues más que nada sensibilizar, ¿no? A que la gente de Acapulco esté mandando saludos a Tamiagua, como que ya les puede cambiar la perspectiva a la gente, ¿no? Y ir empezando, ¿no? Y entonces una serie de actividades como ellas empezamos a hacer. Igual también ahorita con todo esto de los videos, por las redes sociales, más gente se han conocido de lo que está haciendo el colectivo Afrotamiagua, que pues tenemos una página web que se llama afrotamiagua.com, y también hay entrevistas, fotos. La finalidad que queremos también hacer esta de reconocer, no nada más el trabajo que está haciendo el colectivo Afrotamiagua, sino que con las demás asociaciones que están haciendo. Ahí fue una plática que tuve en Cumbre Tajín, y también las universidades hoy en día nos están invitando a dar plática, como la UV, la Universidad Veracruzana también me invitaron a dar una plática, la UPAP también, y pues estamos haciendo un poco más, porque no nada más llega a la comunidad de Tamiagua, sino que al municipio, a la zona norte de Tamiagua también esté llegando esta chispa, ¿no? Y que se empiecen a preguntar, ¿no? A lo mejor yo también tendré este árbol genealógico, ¿no? Y que se empiecen a buscar, ¿no? Porque también nuestra parte de salud preventiva es muy importante, porque tenemos más a contraer lo que es la diabetes y la glucosa. Entonces también nosotros en las comunidades es muy alejada, ¿no? Llegar este apoyo de salud preventiva. Entonces en las casas de salud se llama, o en las casas de salud a veces ni hay medicina, ¿no? Entonces a veces son más lejana ir a la medicina, mejor me tomo una coca, una aspirina, pero ella no sabe si le puede dar para arriba o para abajo, ¿no? Entonces también es importante ver este lado de prevención. Gracias, Héctor. Muy brevemente, hemos podido, en estas breves participaciones iniciales, ¿pueden prender la luz, por favor? Hemos podido conocer muy rápidamente cómo se realizan distintas formas de intervención, de acercarse
a este proceso de visibilización de la afrodescendencia en nuestro país, ¿no? Vimos con Odalis esta conjunción entre el trabajo académico, pero un trabajo académico que ya considera que parte de un posicionamiento ético y que tiene que ver con estas corrientes de la investigación y acción participativa que rinden frutos muy interesantes. Marisol, desde otra perspectiva, nos ha contado su trayectoria y el trabajo que realiza desde el teatro. Pensemos un poco cómo eso se inscribe en unas corrientes actuales que están poniendo de relieve el papel que tiene el arte y la aproximación desde las distintas formas, desde las distintas expresiones artísticas, justamente para la solución de estas violencias que afectan a la sociedad. Celeste nos ha hablado de esta trayectoria en donde en poco tiempo hemos podido observar cómo en el ámbito de la política ha cambiado de alguna manera esta visión sobre los derechos de los afrodescendientes y como bien lo dijo Celeste, no se debe a una graciosa concesión, sino un resultado, digamos una primera respuesta a las demandas del movimiento. Y finalmente Héctor nos platica un poco un trabajo amplio que se está realizando de vinculación comunitaria en una región de Veracruz que no se había incorporado al proceso de reivindicación de la afrodescendencia hasta hace no muchos años, y cabe destacar que en el último censo Tamiahua, el municipio de Tamiahua es uno de los que reporta mayor adherencia identitaria, autoadscripción identitaria en el estado de Veracruz. Y esto no es solo porque ahí se haya hecho mejor el censo, sino porque esta autoadscripción responde necesariamente a un trabajo comunitario que se está realizando ahí. Con base en esto, colegas, queríamos abordar un poco más en su propio trabajo, en lo que ustedes llevan de trabajo. Marisol lo adelantó ya, hablando un poco de la labor que ha hecho Poder Prieto, ¿no? Y esta inclusión de personas que salen de los estándares estéticos en las artes escénicas, por ejemplo, en la televisión, etcétera. Pero que piensen un poco cómo pueden visualizar ustedes que el trabajo que se realiza, su propio trabajo, el trabajo de las personas con las que interactúan, dialogan, etcétera, ya también Celeste lo adelantó un poco, cómo ha sido útil o no, o si su utilidad es limitada, justamente en ir desarticulando, porque no sé no sé si es correcto que hablemos de el combate al racismo o la eliminación del racismo, porque a veces no soy tan optimista, pero pensar cómo ha servido o va sirviendo, cómo visualizan ustedes que esto sirve para ir desarticulando estas formas de violencia, ¿no? La violencia hacia las mujeres que está asociada, interseccionada con el racismo, estas otras violencias de la exclusión de los espacios de visibilidad más amplios, etcétera, ¿no? Si quieren, empezamos la ronda al revés. Héctor. Sí. Pues bueno, en mi caso, en el colectivo Afro-Tamiahua, pues muchos jóvenes y gente que estamos llevando estas pláticas a las prepas primarias y secundarias, en Tamiahua no es tanto marcado esta parte de racismo y todo eso, sino que es como que como un juego, ¿no? Como esta parte del bullying o parte del chascarrillo, pero como que con doble finalidad, ¿no? Entonces, pues está ahí, ¿no? Está vivo, pero es como que más sutil, ¿no? Hubo dos casos de dos jóvenes que me comentaban de que ellos en la universidad traían su pelo, en la prepa siempre andaban con su pelo corto. Yo le decía, ¿por qué no traes su pelo largo, no? Y no, es que no sé qué, ¿no? Y así andaban, ¿no? Entonces como que los empecé a acercar aquí al colectivo, estuvimos platicando un poco más con ellos, estuvimos viendo, y yo pues también a veces traigo mi pelo más largo y así, y pues a mí no tengo pena, ¿no? Entonces ya platicando más con los muchachos me contaban de que ellos son parte que se burlan, que sus compañeros se burlan, ¿no? Y entonces pase que no se
quieren traer o no quieren que sean parte de esta presa, de estas personas que están haciendo ese tipo de bullying, ¿no? Yo también en mi momento también tuve bullying, pero pues son parte de como que tienes que afrontarnos, ¿no? Tienes que, como decía la compañera, ¿no? Tienes que pasar por esas partes, ¿no? Porque somos, y pues nos vemos que somos más fuertes, ¿no? Somos más fuertes en este proceso y entonces los muchachos ya como que hoy en día ahorita los veo y los muchachos ya lo traen su pelo largo y mira, fueron como que fue un proceso de que también se acercaron al colectivo y muchos han servido también, se acercan al colectivo, tienen esta parte de trabajo social y actividades que estamos haciendo y también esta parte del racismo, pero sí es muy importante que se den pláticas para eliminar este tipo de bullying, porque a veces tanto no tienes esta suficiente fuerza para hablar o te vuelves temeroso o te da pena decir cosas o expresar tus cosas y son muy importantes porque son parte de ti, ¿no? Y entonces a estos jóvenes, si a ellos les pasó, más jóvenes están pasando por ese caso y en Tamiahua, ¿no? Y es como que es algo normal, los maestros lo ven normales, no pasa nada, igual también lo que comentaban ahorita las compañeras sobre la violencia, ¿no? Es algo normal, como que cotidiano el maltrato, cosas así, ¿no? Y no hay un seguimiento, no hay un con la policía o con las personas aquí encargadas si van a levantar algo, no hay un seguimiento, entonces nada más se exponen y qué pasa al otro día, pues se dan cuenta el marido y pues otra vez, ¿no? Pero más que nada se ve en las comunidades, como son 62 comunidades y están también así muy retiradas a la comunidad de Tamiahua, entonces como que pues no llega la autoridad para allá todo eso. Y de alguna manera el trabajo de la asociación ofrece un espacio, ¿no? Sí, ofrece un espacio, pues ven que hay más y como que se acercan, ¿no? Y también con las mujeres están siendo más participativas en trabajar con ellos. En el Censo de Población y Vivienda también se me pasó. Yo empecé a trabajar ahí y fui, ¿cómo se llama? No, era de zona. Yo tenía los supervisor y yo tenía que hacer que ellos hicieran la pregunta en la comunidad. Entonces yo estaba viendo que se hiciera bien la pregunta. Entonces a veces te tienes que meter de lleno a trabajar para que tengas estos resultados, ¿sí? Ok, gracias. Gracias. Sí, bueno, pues cómo se está trabajando en la lucha, sí, justo yo también no estoy tan de acuerdo en la eliminación, yo creo que hablar de la eliminación pues todavía queda un largo camino, ¿no? Pero pues sí hablar de cómo vamos a disminuir, cómo vamos a luchar contra este flagelo y siempre menciono que pues no solamente es tarea de la población afro, de la población de pueblos originarios o en movilidad, ¿no? Que son los que podemos estar viviendo este racismo, sino que de toda la sociedad. Y justo desde la asociación creo que uno de la forma en cómo hemos vivido el racismo aquí en México es la invisibilización de nuestros aportes, de que existimos en este país, esa es la principal y por eso es que se ha dado como consecuencia estas desigualdades en donde pues la población afromexicana ni siquiera existe, en algunos estos datos desagregados no hay políticas públicas específicas para la población afro, no hay este piso parejo para toda la población porque en realidad pues siempre se ha mencionado que no existimos, no solamente nosotros, sino también pueblos originarios que se les han negado, se han matado las lenguas, todo este tipo pues del resultado del racismo, que tenemos que pensarlo como algo estructural, no podemos pensarlo solamente como, pues obviamente son estas acciones que menciona Héctor, pero también desde todos los espacios, desde por qué estamos viviendo o viendo a las personas afrodescendientes de nuestro país
país como personas extranjeras, es por eso, es resultado de todo el racismo que hemos vivido a lo largo de todos estos años y en los cuales no se nos ha reconocido como parte de este país. Entonces, desde la asociación se ha buscado visibilizar a la población afromexicana de forma digna, no solamente con este tipo de, como mencionan, ¿no? En algunas novelas, en algunas películas, en algunos lugares, pues ahí hay personas afros, ¿no? Hay personas negras, pero ¿de qué forma se están presentando a estas personas, ¿no? ¿En qué espacios estamos ocupando? ¿Por qué siguen sin creer que una persona afrodescendiente puede ocupar un cargo de toma de decisiones, ¿no? Es por esto, porque seguimos siendo, ya existimos o quizás nos siguen viendo como personas extranjeras o como personas que pues no podemos ocupar estos lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos luchando contra el racismo? Pues mediante la visibilización, mediante también crear redes, no solamente al interior del país, sino también con otros países, porque seguimos saliendo a otros lugares en donde ya se nos toman en cuenta. Creo que eso es algo bastante importante. Pasó la segunda sesión del Foro Permanente de Afrodescendientes y fueron varios compañeros y compañeras activistas a estos espacios, ¿no? Eso habla también de la visibilización que se ha logrado, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que ya vayamos a otros lugares y que se hable de que cuántos somos o en dónde estamos, ¿no? Y que siempre hago esta mención de que no solamente estamos en la Costa Chica, de que no solamente estamos en estos estados, sino que estamos a lo largo de todo el territorio. Entonces, así se ha trabajado también en visibilizar no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, también en el acompañamiento a que se busque esto, el cambio de los libros de texto. Eso no se ha mencionado, pero pues también el estar insistiendo en que estemos de forma digna, representadas y que se hable de nuestra historia desde la escuela básica, o sea, creo que esto es de educación básica, es primordial para que más personas afrodescendientes se sientan orgullosas de serlo y de decir que lo son, ¿no? Porque no basta que ya haya consultas, eso también hablamos de grandes retos que ahora el Instituto Electoral, también otras instituciones hablan de estas consultas que ya se están haciendo a pueblos y comunidades afrodescendientes, afromexicanas, pero si no hay una visibilización, si no hay un trabajo todavía de la búsqueda por el autorreconocimiento, de nada va a servir que haya consultas. Este es un gran reto, porque si hablamos que hay mucho trabajo que se está haciendo y gracias también a estas asociaciones como lo es Afrotamiagua en Veracruz, en Oaxaca, Guerrero, en la misma Ciudad de México, en Morelos, pero todavía hace falta en los otros estados, en donde tenemos que estar bien representados, en donde debe de haber esta red en la cual hablemos desde otros espacios. Por eso también otro de mis trabajos es eso, ¿no? Acercar que esta información también llegue a otros estados de la República, donde antes no se hablaba de ello, ¿no? Hace poquito fui a un diplomado en Puebla, y se hablaba, no conocen nada acerca de que existía la población afromexicana, ¿no? Y cómo es posible si ellos mismos decían, no, sí, en estos lugares hay más población afro, ¿no? Pero no está organizada, no podemos hacer referencia a alguna asociación o a algún quizás líder o lideresa afro que esté llevando esta información. Entonces, ¿cuáles son lo que se necesita? También que en los otros estados se hable, ¿no? También en Tabasco hemos trabajado, en Baja California Sur, en Guanajuato, en Baja California Norte, en otros estados, ¿no? Y creo que esos son más de los trabajos que se ha hecho para la visibilización y que esto pues repercute también en el racismo que seguimos viviendo la población afromexicana. Gracias. Sí, una de las acciones que le pone mayor importancia a Mulato Teatro a esto de desarticular el racismo es justo estarnos recordando a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros colaboradores en nuestros proyectos, es que somos humanos, que las barreras de color de piel, de elección sexual, de religión, etcétera, no
no elimina esto, que todos pertenecemos a la misma especie y que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, siempre en nuestros proyectos, tanto aquí en territorio nacional como en el extranjero, recordamos y abonamos a esta visibilidad de que todos merecemos ser lo que queremos ser, que no nos limite el contexto y mucho menos lo que nosotros creemos de nosotros mismos por ese contexto, sino que podamos ser libremente eso hasta donde queramos llegar a ser. También creemos que, desde mi punto de vista, que para identificar las acciones racistas, el punto primordial es primero superar el miedo. El miedo a nombrarlas, nombrar estas acciones, el no quedarnos calladas o callados cuando seamos víctimas de estas acciones, por más micro que sean. Hay que nombrarlas y hacerle caer en cuenta al otro o a la otra o al otro que está multiplicando un discurso de odio o abonando al separatismo hegemónico, incluso muchas veces sin darse cuenta. Ya sé que puede ser muy agotador el estar repitiendo que todos los seres humanos que compartimos el mismo territorio y que estamos cobijados por la misma nacionalidad, tenemos los mismos derechos y obligaciones. Pero como dice Francia Márquez, hay que seguir repitiéndolo y levantando la voz hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta que el otro, la otra, el otro entienda que yo como persona racializada tengo los mismos derechos y privilegios que él goza. Por eso siempre expongo que una manera de desarticular el racismo es desarticulando la mirada vertical que tenemos de las etnias que componen esta nación. Ya es hora de vernos horizontalmente, ya es hora de eliminar radicalmente en nuestro discurso eso de la tercera raíz, porque todo nuestro activismo va encaminado para que nos traten en condiciones iguales y equitativas. Pero con ese término hay una incoherencia impresionante, porque nos seguimos poniendo en el nivel más bajo y seguimos permitiendo que nuestra infancia crea que hay otras culturas arriba de nosotros, como esa pirámide de castas maldita que había antes, perdón por la palabra, en lugar de enseñarles que somos culturas hermanas, con las que trabajamos hombro con hombro y que no somos la tercera raíz, somos una de las raíces que hace ser la nación que es México hoy. También hay un punto bien delicado en el cómo desarticulamos el racismo cuando las leyes no nos ayudan, cuando no existen leyes secundarias que protejan a las personas de tono de piel más oscura. Me refiero a que al tener el premio en nuestra Constitución de ser nombrados como iguales, pero sin leyes secundarias, nos atan las manos para seguir exigiendo una verdadera reparación histórica, y eso lo veíamos ahorita con el doctor, ¿no? Una verdadera reparación histórica para todas las personas visiblemente racializadas, porque las personas de tez clara que se autoascriben como afrodescendientes, pero gozan de todos los privilegios hegemónicos por su tono de piel clara, por el simple hecho de una carta simple de autoascripción, tienen los mismos derechos que los afrodescendientes de tono oscuro, aquellos que siguen siendo el blanco fácil de las acciones racistas. Entonces, ¿cómo desarticular el racismo cuando nuestras acciones no están dirigidas para cobijar a nuestros afrodescendientes oscuros? Cuando por autoascribirnos como afrodescendientes nos siguen metiendo en un mismo costal a los claros y a los más oscuros. Cuando ya hay teorías y especialistas que te pueden comprobar académicamente que socialmente, entre más oscuro que seas, más te van cerrando las posibilidades para crecer profesionalmente. Entonces me pregunto, ¿cuándo será que realmente todos nosotros, la academia, el movimiento afromexicano y todos sus aliados, queramos poner sobre la mesa, ¿no?, este tema para proteger a sus afros de piel oscura, para que ya no seamos el blanco fácil de acciones racistas? Y no creamos, ¿no?, que con esta acción estamos dando un salto hacia atrás en la igualdad. Al contrario, realmente estaríamos abonando a la equidad e igualdad que tanto exigimos para los afromexicanos menos privilegiados. Gracias, Marisol. Odal. Bueno,
tema complejo. Siento que una de las principales acciones o actitudes, ¿no?, que se debería tomar en cuenta es el identificar qué es el racismo, ¿no? Y como bien decía Celeste, que es todo este sistema que está bien estructurado, ¿no?, para mantener a algunos arriba, otros abajo y a algunos, quién sabe, en el centro. Y siento que al estar viviendo tantos años en un sistema como este, se llega a la normalización o la naturalización. Y aquí, bueno, me vengo un poco de mi historia, entrelazándola con historias también que he vivido o que he conocido de Coyolillo. El hecho de reconocerme como negra, a ver, yo sé que yo soy negra, no, nací negra, ¿no? Pero el hecho de reconocerme como negra o afrodescendiente no vino hasta mis 29 años, ¿no? Cuando por estética, siempre hago esta historia, por estética capilar, me estaba quedando calva, es decir, se me estaba cayendo el pelo porque me laciaba el pelo. Y entonces yo decido dejar de laciarme el pelo y dejarme mi pelo natural. Pero siempre hay alguien en la calle que te señala, ese pelo tan feo, no te peinas, ¿no? Aún hoy me lo dicen, estoy peinada, no te peinas, es muy difícil manejarlo. Y cuando ves la historia de mi familia, mi mamá, la mamá de mi mamá, mi bisabuela, mi abuela, todas teníamos la misma historia en cómo tildábamos una parte nuestra de nuestro cuerpo, cómo la negábamos, ¿no? Entonces, hablo de esta naturalización porque como lo es con el cabello, sucede con otras muchas cosas. Ahora, escuchándote a ti, sí es cierto que a las personas negras nos exigen muchísimo, sobre todo a nivel escolar. Entonces ahora yo me pongo a pensar, es cierto, es decir, tienes que ser la mejor, no puedes fallar, tienes que estar constantemente sacando buenas notas. ¿Y por qué? Porque cuando sales al mundo, cuando sales allá afuera, sientes o estás consciente de que te van a exigir más, ¿no? Porque como tú llegaste aquí, yo digo que el hecho de que yo esté aquí es una forma de haber roto completamente con el sistema. Es decir, nadie esperaba que yo estuviera haciendo un doctorado y menos en México. Entonces, son formas que naturalizadas de pensar, porque las personas dirían, ¿qué haces ahí? Es decir, no deberías estar ahí, pero toda esta naturalización o toda esta forma de pensar viene arraigada precisamente de este sistema racista. Entonces, creo que es necesario conocerlo, nombrarlo y combatirlo. Durante muchos años yo no lo conocía, no lo sabía, lo vivía y lo habitaba como algo normal, como algo natural, que sí, así sucede. Es normal que las personas negras no vayan a la universidad, o es normal que si llegan a la universidad tengan que desertar en el primer año de la carrera. Es normal que las personas negras realicen trabajos del hogar o que realicen trabajos que no estén asociados a esfuerzos, entre comillas, intelectuales, y cosas cotidianas que suceden así en Cuba también son aspectos que he visto también en Coyolillo. Y en este sentido, bueno, ya lanzándome al trabajo que he estado viendo allá, también se demuestra de la misma manera y se entrelaza muchísimo con todo este tema de la violencia simbólica, porque esta normalización que parte dentro de la misma comunidad, al ellos mismos identificarse como, entre ellos mismos decirse que es negritos bimbos o trabajas como negros, ¿no? Cuando salen fuera de la comunidad, sí sienten, ya sienten el rechazo y los identifican como los negros de Coyolillo. Es decir, dentro de la comunidad quizás sí se reproduce esta lógica racista, porque partimos de este mismo sistema, pero ya cuando se sale, cuando habitas otros espacios donde supuestamente no debieras estar, entonces cuando se dan todos estos enfrentamientos, todos estos malestares, y aquí vuelvo con un aspecto que siento que es muy importante, que desde la psicología es trabajar el tema del racismo y el impacto que tiene en nuestra salud mental. Porque como históricamente se ha hablado, a los cuerpos negros o a las personas negras se les ha considerado como personas fuertes, es decir, resistentes, y muchas veces se ha dejado de lado todo el tema relacionado con la salud mental y el impacto que puede tener. Entonces, así ya cerrando, siento que una de las principales cosas con las cuales se debería trabajar es, primero que todo, identificar qué es el racismo y la discriminación racista como parte de este sistema.
como bien planteabas, enfrentarlo, nombrarlo, no quedarse callada, porque durante mucho tiempo me quedé callada, ahora nadie me calla. Y siento que también es muy importante esta transmisión que podamos tener desde las propias familias, ¿no? Transmitirlo de las propias familias, que de las familias se mude a las escuelas estos conocimientos, que de las escuelas eventualmente también se mude o se mueva a lo que es el Estado, el gobierno, porque también el Estado realiza diversas formas también de omisión y de discriminación que responden, por supuesto, a todas estas lógicas. Y entonces, bueno, por ahí va la intervención. Gracias, Odalis. Les propongo, nos quedaba la idea del reto, pero les propongo un poco valorando el tiempo y pensando que después, al contestar preguntas, o sea, si abrimos un diálogo con el público, el tema de los retos puede ser como, digamos, la conclusión después de un diálogo. Entonces, les propongo que abramos una ronda de preguntas para poder hacer, o sea, preguntas o comentarios o participaciones para poder dialogar con el público y regresar después para cerrar sus intervenciones. Entonces, no sé si alguien tiene interés en hacer una pregunta, un comentario. ¿No? ¿Es ahora o ya callen para siempre? Elisa, por favor. Gracias, muchas gracias. Pues gracias por esta mesa, ¿no? Yo creo que aquí es donde podemos enlazar cosas de historia y el presente, ¿no? Y yo tengo algunas dudas. Una, no sé si ustedes conozcan alguna organización que esté trabajando en Sonora sobre afrodescendencia, porque yo no sé, la verdad. Y la otra cuestión que me parece muy interesante que planteaba Marisol, sobre esta idea de la tercera raíz que históricamente nos desarma, ¿no? A la hora de que estamos trabajando. Entonces, me parece bien interesante como tu planteamiento, ¿no? Ahí volver a pensar esto, ¿no? Como bien dices, ya no en lo vertical, sino en lo horizontal, y como a veces lo nombramos también desde la historia sin pensarlo, ¿no? Y creo que eso es un aporte muy, muy interesante, ¿no? Que nos deja pues pensando y que nos da como una tarea, ¿no? También a la hora de hacer la historia, ¿no? Entonces, muchas gracias, sería eso, gracias. Gracias, Elisa. Cristina. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que estaba yo así escuchándolas, escuchándolos muy concentrada. Creo que abren muchísimos aspectos. A mí también me gustó mucho que hablara sobre este tema de la tercera raíz, porque, bueno, ya hace años hay un texto de la doctora María Elisa en coautoría con Odile Hoffman que justo critican esta noción de la tercera raíz. Y ellas lo que manifiestan ahí, a ver si lo entendí bien, no es cierto, lo que critican ahí es que dicen no son raíz únicamente, son raíz, son ramas, son botón, son flor y son fruto, ¿no? Justo para no pensar o no quedarnos con esta idea de que únicamente son raíz, son el pasado, ¿no? Y obviamente todo el engarce que puede continuar esta metáfora. Y por supuesto, la crítica a que sea la tercera ha sido como reiterada, ¿no? Reiterada por parte de la doctora María Elisa, y la verdad es que agradezco muchísimo que lo plantees, Marisol, porque creo que muchas veces desde la academia, la verdad, hacemos críticas que siento que en algunos contextos pues les resulta como pesado estar escuchando esta crítica y como de, ya tranquilícense, ¿no? Pero la verdad es que creo que es muy importante porque justamente el lenguaje estructura nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestros sentimientos, ¿no? Y entonces justamente al estar catalogando a la afrodescendencia, que además es tan amplia, tan diversa como también lo han dejado ver, estarla encasillando en una raíz y que además sea la tercera, pues, yo también coincido en que es algo que debemos de estar cuestionando justamente para construir algo nuevo que realmente nos dé cuenta de la complejidad que es la afrodescendencia y de la importancia que tiene, ¿no? De las contribuciones.
Me parece que la cuestión del color de piel es un reto que sin duda alguna me parece muy valioso que lo señalen, porque evidentemente estudiando el racismo y trabajando con niñas y niños, pues lo he visto, pero también he visto la experiencia profundamente dolorosa de niñas y niños afromexicanos que no necesariamente son los que en el salón de clases tienen la piel más oscura. Y allí es donde creo que hay una complejidad muy grande, ¿no? O sea, creo que es uno de los retos, o sea, cómo considerar el color de piel como algo fundamental, y yo estoy de acuerdo en que así lo es, y al mismo tiempo dar cabida también a esta complejidad sin caer en el simplismo de la pigmentocracia, de estas herramientas que se han utilizado lamentablemente de la paleta de color, de entonces encasillar nuevamente, clasificar nuevamente a las personas de acuerdo a ello. Entonces lo dejo ahí, pero creo que es un reto y creo que sí es muy importante también señalarlo sin duda alguna. Gracias, Cristina. María Elisa. Sí, también muy brevemente felicitarlas, agradecerles y agradecerlas a las y a los que hayan aceptado estar en esta mesa. Yo quería nada más apuntar que también el uso de la tercera raíz pues tuvo un contexto, ¿no? Es un momento en los años 80, 90 donde se hace este programa de nuestra tercera raíz con Bonfil, con la doctora Luz María Martínez Montiel, y tenía una intención, digamos, positiva, ¿no? De enaltecer esta participación afro, pero claro, lo que se han demostrado a través de investigaciones, a través de la visibilización de la importancia de esta población es, primero, pues que no eran la tercera, que en algunos lugares eran la primera y casi siempre eran la segunda, pero además, como dice Marisol, que jerarquizar pues no ayuda a entender la problemática. Entonces, solo quería hacer tratar de entender que el contexto surge en un momento. Y en este sentido también entender que el movimiento afromexicano ha sido también complejo y ha tenido distintos momentos históricos, ¿no? Y que también tiene que ver con cómo ha avanzado este tema, cómo se ha desarrollado. Si viéramos los coloquios de africanías de hace 20 años, o sea, el tercero, el cuarto, cuando hablábamos de racismo, pues había investigadores, profesores que nos decían que estábamos diciendo tonterías, que en México eso no existía, o sea, este tema ha cambiado mucho en 20 años y yo creo que el movimiento afromexicano, cuando decimos movimiento afromexicano hablamos de todos los que han luchado por trabajar este tema y darlo a conocer, y en eso pues están los activistas y también están los académicos y las instituciones aliadas. Hay que recordar que CONAPRED fue, por ejemplo, en un momento fundamental para el desarrollo de este tema. Entonces yo creo que ha tenido cambios, además hacer hincapié en que antes siempre hablábamos de los afrodescendientes históricos, ¿no?, de México. Ahora tenemos que hablar de otras generaciones de afrodescendientes, de los que ya nacieron en épocas más contemporáneas, de los que están llegando continuamente al país y que también tienen, por supuesto, derechos y también necesitan ser reconocidos, ¿no? Entonces, solo para hacer hincapié en que esto ha ido cambiando y que falta documentarlo, o sea, necesitamos, no sé si de la academia o de los activistas o de los dos, sí necesitamos sentarnos y documentar lo que ha pasado con este gran movimiento afromexicano en distintas regiones, en distintos tiempos, y cómo se ha colaborado desde distintas posiciones para lo que decía Celeste, que es ahora ya con un reconocimiento, buscar matices, buscar diferencias, complejizar, buscar armonizar leyes, ¿no? Sí, también, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sol, no nada más se trata de que yo ahora vaya a una elección y diga que soy afromexicana y que ya me den el puesto, ¿no? O sea, es decir, el color de la piel sí importa mucho en una sociedad racializada como la nuestra. Entonces, ¿qué hacemos con ese tema? ¿Cómo lo
lo abordamos sin caer en lo que decía Cristina, pues en volver a hablar de castas y en volver a hablar de pigmentocracia, ¿no? Entonces son temas que están como parte de los retos en los que el activismo juega un papel fundamental. Pero insisto, tenemos que documentar todo esto porque seguramente nos va a ayudar en futuros años a hablar de otras autoadscripciones, por ejemplo, calificadas, con matices, con reconocimiento de las comunidades. Con esto acabo, el otro día, a lo mejor lo puede contar mejor, no sé si Gabriela, pero nos escribieron, o Celeste, a Afrodescendencias, un joven de alrededor de 16 años, y nos decían, oigan, ustedes nos pueden dar una carta, ¿me pueden dar una carta de que soy afromexicano? Porque me la están pidiendo en el Politécnico, ¿no? Para la prepa. Entonces, nos pareció tan complejo y tan grave, o sea, ¿cómo vamos a dar cartas de afromexicanidad, ¿no? Entonces, bueno, es un tema fuerte, pero las nuevas leyes, las nuevas disposiciones institucionales obligan a que tengamos que analizar y tomar cartas en estos asuntos, ¿no? A las instituciones han llegado el reconocimiento, o sea, no solo se ha quedado en el inciso C del artículo 2, sino que están llegando a las instituciones, están queriendo, nos han llegado muchas diciendo queremos participar en estas acciones afirmativas, ¿cómo le hacemos? Y para eso se necesita también tener propuestas y tener trabajo en este sentido, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Marilisa. Joana, por favor. Buenas tardes para todos y todas, y de nuevo agradecer el panel porque ha sido, digamos, un panel que además construye desde muchos lugares esta idea de cómo ha avanzado el movimiento y sus futuros pues prospectos. Y yo me uno a esto último que decía la doctora María Elisa, pensando un poco en los retos y porque bueno, veo a dos mujeres inmigrantes en el panel, dos mujeres negras inmigrantes, y siento que ese es un reto también que tiene que afrontar el movimiento afromexicano, afrodescendiente, y es pensar precisamente en esa amplitud de la diáspora en términos de cómo también pensamos diálogos regionales en torno al afrodescendiente, a las experiencias de internalización también de la identidad y cómo esa identidad es vivida aquí en México a través también de esta experiencia migratoria. Yo también soy migrante, soy una mujer colombiana. Y siento que esa experiencia pues le va a aportar también mucho, digamos, va a aportar demasiada riqueza al diálogo digamos, que el movimiento afromexicano pueda tener en términos de reconocimiento de esta identidad, pasando por el color de piel, pasando por elementos de etnicidad que son fundamentales también para la identidad afrodescendiente, que pasa por el color de piel, pero que tiene que ver con muchas, digamos, otras características y otros marcadores de herencia, de identidad, de ancestralidad, de territorio, de familia, como ya lo decía también Odalis, y un poco eso, ¿no? Cómo el movimiento se va a pensar esa inclusión de lo afrodescendiente en términos grandes, en términos de legislación grande, y cómo, por ejemplo, las personas migrantes que llegan cada vez más, las personas negras migrantes que llegan cada vez más a México, también pueden verse respaldadas a través de esa legislación, ¿no? Una cuestión de no discriminación, ya no solo por su identidad migrante, sino también por su identidad afrodescendiente, porque se comparten también historias comunes de identificación y de identidad, de combate al racismo, pero también cómo también las personas migrantes han logrado navegar esos mundos de distintas formas de entender su identidad, y también le pueden aportar muchísimo al movimiento afromexicano para entenderse en contextos, ¿no? En distintos territorios, norte, centro, sur del país, y cómo un poco agenciar también procesos específicos de exigibilidad de derechos, que es lo que se necesita, digamos, en términos mucho más extendidos, en agenda de política pública, pero también en agenda política, cultural, académica, en general. Muchas gracias, Joana. Creo que tienes que escribirlo para esta documentación, que es uno de los retos que tenemos. No sé si de este lado, ¿quién quiere? ¿Sí? Sobre todo, yo sé que el tema de pigmentocracia, que a mí me cuesta muchísimo estas palabras técnicas,
Es muy, muy delicado, es muy delicado, pero en el ámbito en que yo me muevo, en la cultura, si no empezamos a pensar en que tenemos que obligar a nuestro sector público y privado para que nos incluyan en sus proyectos, vamos a seguir siendo excluidos, la verdad. O sea, el proceso que yo les comentaba ahorita con la Compañía Nacional fue de verdad toda una batalla. Hubo una diputada que tuvo que hacer un llamado y todo tuvo que pasar por la Cámara de Diputados, etcétera, para que ahorita el elenco de la Compañía Nacional de Teatro sea más diverso. Más diverso significa tonos un poquito más oscuros, pero no oscuros, ¿no? Entonces, yo sí pongo sobre la mesa siempre que me preguntan, aunque el tema es delicado, hay que tratarlo. Y aunque nos digan que nos vamos al otro lado, al obligar o al colocar contra la pared a las leyes de esto de tener que aceptar a los negros en la pantalla, en la Compañía Nacional de Teatro, en Televisa, en todo, en el cine, etcétera, hay que hacerlo, hay que obligarlos, hay que empezar a obligarlos. Y la única forma de obligarlos es que las leyes nos respalden. Que las leyes digan, Televisa, entidades públicas y privadas, ustedes tienen que tener mínimo, si la población afro es el 2%, que estoy segura que no lo es, ya que somos muchos más, ¿no? Si son el 2% en todos sus proyectos, ustedes tienen que tener por lo menos el mínimo 2% de personas afro, ¿ya? Personas oscuras. Yo, la verdad, sí le apuesto y siempre lo pongo sobre la mesa y siempre lo debato, esto de los privilegios que tienen los afrodescendientes más claros y más oscuros. Sé que hay mucha discriminación. Yo las veces que escucho se me olvida tu nombre, a Cristina, siempre ella me recuerda que los afrodescendientes de tez clara también pueden ser y muchas veces son discriminados, ¿no? Pero desde mi piel, desde las cosas que me atraviesan y me pongo al lado del afrodescendiente, he ido a castings con otros afrodescendientes con una melena impresionante porque su tez clara y su mezcla, igual que mis hijos, le permiten tener esa melena impresionante, hermosa, ¿no? Y su tez de piel más clara, y todas, casi siempre se quedan ellas o ellos con los personajes, no las más oscuras. O sea, las actrices, actores oscuros nos quedamos con nuestros personajes simplemente o cuando se especifica que tiene que ser un tono muy oscuro. O cuando dicen que los afromexicanos, cuando piden personajes gringos, haitianos, cubanos, africanos, porque no nos ven, porque yo ya me siento mexicana, mi INE lo dice, a los 20 años de estar aquí lo dicen, ¿no? No nos ven como afromexicanos. Los afromexicanos solamente son los de la mezcla y viva de verdad. Yo no anulo y no me paso por encima todo el trabajo que ha hecho el movimiento y que ha hecho la academia para visibilizar esta mezcla, estos afromexicanos que somos el día de hoy. Pero lo que sigue pasando es que seguimos invisibilizando a los más oscuros, cuando no orillamos a las entidades públicas y privadas o cuando no las obligamos a que respeten su tono de piel y a que los tengan en cuenta. ¿Ya? Sé que el tema es muy delicado, lo sé, y nosotros acabamos de pasar con esto de las acciones afirmativas en Morelos, pasamos por muchas cosas, nos invitaron a la red de Afromorelos a que fuéramos parte del proceso, para que, gracias a una denuncia ciudadana, ¿ya? Nos invitan y nos dicen, los queremos conocer, sabemos que existen, sabemos que hay un porcentaje alto, entonces vamos a generar una dinámica donde se planteen estrategias donde ustedes sean los protagonistas. Y fue mentiras, fue una completa jalada lo que le hicieron al movimiento Afromorelos, ¿ya? En el INPEPAC.
O sea, nos invitaron y nos dieron media vuelta como acostumbran a hacer. Ustedes afrodescendientes oscuros no saben, así nos dijo un consejero. Ustedes no saben, nosotros sabemos, estamos pasando por el mismo proceso que cuando fue el voto de la mujer. Entonces déjense guiar. Les habíamos prometido 10 foros, pero no, fue por decirlo, nada más van a ser 3 y van a ser como siempre, ¿no? Vamos a llamar a los que sí saben para que ustedes escuchen. Y nosotros estuvimos ahí muy movidas para que no pasara, pero al final nos dieron la vuelta e hicieron lo que quisieron hacer. Y nuevamente las acciones afirmativas, las curules que se abrieron para ocupar estas acciones afirmativas, no sé si lo estoy diciendo bien, lo están ocupando personas de tez clara, no personas de tez oscura. Incluso ahorita, y lo denuncio públicamente, ¿no? Hay en la familia Zapata, que todos sabemos que el general Zapata tenía un porcentaje de sangre negra, ¿no? Pero su descendencia todos se ven blancos. Entonces ellos, cogiendo y fundamentando que su abuelo sí tiene sangre negra, pues ellos son afrodescendientes, lo son. Pero entonces ellos merecen estar en estas curules. Y ellos se ponen como afromorelenses y ocupan las curules que son de los activistas afromorelenses y que fácilmente se puede comprobar, ya sé, tengo que cortar, que fácilmente, bueno, todo esto va para decir que sí es delicado, es muy delicado, pero que se tiene que empezar a hablar sobre el color de piel y de sus especificidades en cada contexto. O sea, no es lo mismo, como lo decía Odalis, que nos tratemos todos como afrodescendientes en Coajinicuilapa, puedo decir mejor Coajinicuilapa que la otra, ¿ya? No es lo mismo ahí en comunidad que en Ciudad de México. No es lo mismo en Coajinicuilapa que en Morelos. No es lo mismo. Entonces, también las leyes secundarias tendrían que hablar sobre eso. ¿Qué pasa cuando el afromexicano sale de su contexto? Y el blanco, el afromexicano claro, pasa a ser el afromexicano de piel oscura. Porque según el contexto es las tonalidades, ¿no? Solo eso. Gracias. Gracias, Marisol. Celeste. Sí, yo también voy a este tema porque a mí sí me salta muchísimo todo esto, porque si bien es cierto, podemos ver que hay obviamente una diferencia también de trato dependiendo del tono de piel, decir, separar, así decir, afromexicano de piel oscura con piel blanca, considero que también estamos dejando fuera algo fundamental, que es el contexto. ¿No? Puede ser una persona afromexicana de piel clara en la Costa Chica sin acceso a salud, a educación y todo esto, y es muy distinto porque ahí no es el color de piel. Entiendo totalmente el acceso a estos espacios que mencionas de la televisión, que no podemos ver quizás todavía personas de piel oscura sin pensar que es extranjero, ¿no? Porque eso es lo que nos ha enseñado la televisión. Pero esto también nos aleja de ver la diversidad que hay dentro de la población afromexicana. Reducir una identidad como es la afromexicana al color de piel también nos va a hacer mucho daño. Yo creo que hace mucho daño el pensarlo así, en este contexto del mexicano, porque siempre mencionamos que bueno, si tú no tienes así el color de piel, si tú no tienes el cabello tan chino, pues tú no eres, ¿no? Así como también a mí me costó trabajo construir mi identidad, porque si yo no había nacido en la Costa Chica, ¿cómo podía haber sido afromexicana, no? Cuando me dicen que no tenías espejo en tu casa para pensar, para decirte e identificarte como afromexicana, me pasó lo mismo que Odalis, que fue hasta los 22 años, 23 años que yo me reconocí como afromexicana, a pesar de mi cabello, a pesar de mi tono de piel,
¿no? ¿Por qué? Porque pues el contexto te lo borra totalmente, ¿no? Entonces, creo que si bien es cierto, es importante, también esto nos habla del gran reto que tenemos de articular una agenda antirracista, una agenda en donde no solamente, el racismo no solamente cruza el color de piel, y eso hay que mencionarlo, decir que solamente el color de piel, discriminar o separar por color de piel, eso es racismo, pues lo estamos simplificando, porque no es eso, o sea, es pertenecer a una etnia, y eso ¿qué quiere decir? O sea, todo el contexto, tu lengua, tu color de piel, tu aspecto físico, tu origen, el lugar en donde estás, eso es racismo, porque te están diferenciando por eso, no solo por el color de piel. Y eso creo que es algo fundamental, porque si no nos vamos a quedar en simplificar algo tan terrible que está dentro de toda la estructura, dentro de todo este sistema, y decir, pues quizás si agregamos o solamente pues tratamos de visibilizar, ¿no?, a las personas de piel más oscura, eso no quiero decir que son los que obviamente sufren mayor racismo, ¿no?, y lo vemos que hay estructuras en los cuales se nombra, pero ya lo decimos, depende del contexto también, porque en las comunidades también se vive el racismo, ¿no? También los profesores, las profesoras tratan distinto, ¿no?, de dónde vienes, y no solamente del color de piel, sino cómo está tu contexto. Entonces, creo que es importante trabajar, generar una agenda antirracista en colectivo, en donde podamos posicionar este tipo de situaciones en los cuales todavía somos borrados, somos excluidos de la televisión, del teatro, de espacios de toma de decisiones, pero también en el contexto de que no podemos decir que solamente esos lugares, esos curules deben de estar ocupados por personas de piel más oscura. No, porque simplificamos solamente a eso. Tenemos que pensar que esos espacios de toma de decisiones que van a afectar a una colectividad tendría que ser ocupado por personas comprometidas también con la comunidad y con la población, no solamente basados en el color de piel. Entonces, si simplificamos solamente así, tendríamos que, o sea, creo que, como vemos, creo que hay una gran tarea, grandes retos, en los cuales pues creo que ayuda bastante estas conversaciones para ver qué es lo que tendríamos que trabajar. Muchas gracias. Y eso es darle la vuelta otra vez a que los negros no podemos estar ocupados, ¿no? Eso es darle la vuelta a lo mismo. Sí, para cerrar. Sí. Bueno, pues yo también recomiendo que hagamos más trabajo comunitario, hacer sensibilización, talleres, ahora sí que ir por las redes sociales, ¿no?, como TikTok, para que los jóvenes y la gente sepa también todo eso y erradicar toda esta parte de la discriminación, racismo. También hacer más leyes nuevas, ¿no? También, y en el estado de Veracruz, que se siga, porque ya estamos ya está en la Constitución mexicana, ¿no?, pero falta algunos estados, todo eso. Entonces allá en mi estado iba muy fuerte toda esta parte, pero en la Constitución se llamaba proceso para la legislatura de aprobación de la iniciativa de ley para el desarrollo, pero se estaba trabajando apenas, ¿no?, y estaba impulsando, ¿no?, y pues a veces, ahorita que ya vienen las elecciones, también hay gente que quiere tomar esto como por un estandarte, ¿no?, todo eso, pero pues iba, ¿no?, iba muy fuerte, pero también tenemos que como ver, ¿no? Todos nosotros tenemos que estar de acuerdo entre nosotros para que no nada más uno sea beneficiado, sino que todo el pueblo afro seamos beneficiados, y también el estado de Veracruz. Entonces como que no les gustó mucho y como que decayó, y pues ahorita ya ni se ha dicho nada, ya no hay reuniones, nada, ya se paró, pero eso es lo que digo, ¿no? Hay que seguir impulsando para que también, y pues más que nada, como todos los que estamos platicando, que todas esas acciones se vuelvan en hechos, ¿no? Y que después también a las comunidades, ¿no?,
yo apoyo como a 7 o 8 comunidades más o menos que están cercanas a Tamiahua, pero son 60 y tantas comunidades, y ir a llevar el apoyo, y yo pues ahora sí que quiero llegar a todas las comunidades, pero no puedo, ¿no? Porque pues a veces gasolina, porque unas son por vía terrestre y marítima, ¿no? Entonces tienes que tener algo para llevar a cabo, ¿no? Y también algo más importante, estar más unido entre el grupo de colectivos, ¿no? De la asociación, todos estar unidos, porque queremos erradicar, sino que hay que empezar desde aquí nosotros mismos hacia afuera, ¿no? Para erradicar todo esto, ¿no? Así que nada, lo dejo así. Gracias, Héctor. Odalis, ¿tú cierras? ¿Quieres cerrar o ya no? No, yo creo que ya todo, Sí, ok. ya Bueno, todo está gracias. dicho. Bueno, con esto les agradecemos muchísimo compartir con nosotros su conocimiento, su pensamiento y el trabajo que han realizado. Como podemos ver, tenemos una enorme agenda hacia adelante, un enorme retos hacia adelante, como decía Santiago, trabajo comunitario, trabajo de articulación entre los distintos sectores que trabajamos sobre esta materia, hacer vínculos y pensar además cómo vinculamos la violencia del racismo con otro aspecto al que hizo referencia Celeste, que yo creo que es fundamental. No existe fuera de un contexto, de un modelo económico y de un modelo de desigualdad. Ahí tenemos que pensar mucho cómo las acciones antirracistas que se demandan, que se exigen y que se aplican, no sean cosméticas, que estén buscando una transformación real de la realidad, del contexto y de los contextos de desigualdad. Con esto terminamos la mesa de hoy, les agradecemos mucho esta mesa de la mañana. Hacemos una pausa para comer porque también es un derecho humano, y regresamos un poco más tarde, yo creo que regresamos a las 4:30, para la presentación de un libro, autoría de Cristina Masferrer, que nos van a acompañar 2 colegas, y después tenemos otra mesa, ahora sobre Cuba, y vamos terminando nuestra sesión. Por favor, regresen un poco más tarde, les agradecemos a nuestros compañeros en la operación técnica de esta transmisión, que también ya tienen que irse a comer, ¿no? Pero no se vayan, regresen por favor, aquí vamos a estar después de un rato. Gracias.